Queridos hermanos y amigos, queremos daros una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Sin duda, disfrutaremos mucho de la información que se ha preparado para ello. Para comenzar esta reunión, cantaremos una canción de alabanza a Jehová y haremos una oración a continuación. La canción que se ha seleccionado para ello es la 96, que tiene el tema El libro de Dios es un tesoro. Canción número 96. En esta primera parte de la reunión disfrutaremos de un discurso público. El tema: ¿pueden los principios bíblicos ayudarnos a afrontar los problemas de nuestros tiempos? La respuesta nos la dará el hermano Samuel Rodríguez. Hermano Rodríguez, tienes toda nuestra atención. Pues seguro que todos los que estamos aquí conocemos un refrán español que dice: quien no oye consejo no llega a viejo, ¿verdad? Este es un refrán muy acertado porque todos sin excepción necesitamos orientación y guía. En un mundo tan lleno de problemas como el que vivimos, ¿quién no necesita ayuda para afrontarlos? Esta necesidad que todos los humanos tenemos ha hecho surgir una floreciente industria, la industria del consejo, un negocio que genera miles de millones de euros cada año. Por eso hoy es muy fácil encontrar consejos y recomendaciones sobre prácticamente cualquier problema que una persona tenga. Hay muchas fuentes de consejo a nuestro alcance. Por mencionar solamente dos, los libros de autoayuda. De estas publicaciones se editan cada año miles de ejemplares y están entre los más vendidos, así que las personas los utilizan para encontrar consejo. Y también cada vez más personas utilizan Internet, no solamente para informarse, sino también para buscar consejos sobre problemas que tengan en su vida. De hecho, si en el buscador Google ponemos la expresión consejos para, encontraremos 105 millones de resultados. Así que
quien busca consejo hoy para afrontar un problema tiene muchísimo donde elegir. Pero claro, las preguntas que podemos hacernos son, ¿y qué hago yo? ¿A dónde acudo cuando tengo un problema? ¿Cuánto de ese consejo que consigo en esa fuente es beneficioso y confiable? ¿He encontrado consejos prácticos que realmente funcionen y me ayuden en mi vida diaria? Pues esta conferencia tiene como propósito que pensemos en la Biblia como una fuente de consejo práctico y de ayuda para nuestros problemas. Pero claro, tal vez alguien se pregunte, con tanta información actualizada que tenemos a nuestra disposición, ¿por qué recurrir a la Biblia? ¿Valdrá un libro tan antiguo, completado hace casi 2000 años, para ayudarnos con los problemas de nuestro tiempo? Bueno, algunos opinan que no, piensan que está desfasada. Piensan que acudir a la Biblia en busca de consejo sería como comprarse un aparato nuevo y ver cómo se utiliza, mirar cómo se utiliza en el manual del aparato que están sustituyendo. Piensan que no tiene sentido. ¿Tendrán razón? Bueno, es verdad que la ciencia y la tecnología cambian muy rápido, pero pensemos, ¿se han solucionado los principales problemas que preocupan a la gente hoy? ¿Han conseguido las personas la solución definitiva para ser felices, para sentirse seguras, para tener vidas con sentido, familias estables y amigos de verdad? ¿Verdad que no? La Biblia, a pesar de haberse escrito hace tanto tiempo, sí que habla de estas cosas, de estas necesidades que todos tenemos por naturaleza. Además, tenemos que decir que el valor de un consejo no debe medirse por el tiempo que tenga, sino por los beneficios que produce. Da igual el tiempo que tenga, si el consejo produce buenos beneficios, seguirá siendo bueno. Con esa idea en mente, leamos juntos, por favor, lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice sobre el consejo que ella misma da. Si me acompañan, podemos buscar juntos Proverbios capítulo 19 y el versículo 20, por favor. Proverbios capítulo 19 y versículo 20. Aquí hablando de su consejo dice, escucha los consejos y acepta la disciplina para que te hagas sabio en el futuro. Bueno, según estas palabras, ¿por qué podemos decir que el consejo de la Biblia es muy superior a cualquier guía que encontremos hoy a nuestro alrededor? Bueno, hemos leído que sus consejos tienen un resultado garantizado. Al final del versículo dice que nos harán sabios en el futuro. Tendremos la sabiduría necesaria para aprender a resolver nuestros problemas, para evitar meternos en problemas y también para sobrellevar a aquellos que no tengan solución de momento. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Pues porque la sabiduría de los consejos de la Biblia no vienen de alguien antiguo, viene de alguien eterno, que es muy diferente, nuestro Creador, alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero para ver cómo estos consejos realmente funcionan, vamos a analizar en los próximos minutos 4 problemas que muchas personas tienen hoy y analizar cómo dice la Biblia que debemos afrontarlos. Hablaremos de cómo resolver los desacuerdos, cómo hallar la felicidad, cómo afrontar problemas económicos y, en cuarto lugar, cómo calmar la inquietud. Empecemos por el primero, cómo resolver desacuerdos. Los humanos damos muchísima importancia a las relaciones con otros. A todos nos gusta y nos sentimos bien cuando no tenemos problemas con la gente que nos rodea. ¿Pero es fácil hoy que una persona no tenga problemas con nadie? Bueno, 2 Timoteo 3, 1 al 3, allí la Biblia califica nuestros tiempos de difíciles de soportar, entre otras cosas porque dice que las personas solo se amarían a sí mismas y no estarían dispuestas a ningún acuerdo. Así que por estas actitudes muchas personas sufren abusos. Si pensamos en el vecindario, por ejemplo, ¿cuántas personas desconsideradas hay que hacen ruido a horas que no deben o que no cuidan las zonas comunes? O en la familia, ¿cuántas riñas, peleas, hasta muertes escuchamos cada día en las noticias? A veces familias que son una verdadera piña, aparece una cosa que se llama testamento, con una herencia detrás, y esa unión, por el egoísmo, se deshace. O en el campo laboral, ¿cuántas personas sufren presión de parte de sus compañeros o de sus jefes? Estos desacuerdos son sin duda una fuente de angustia constante. ¿Cómo se intenta resolver este problema hoy? Pues básicamente de 2 maneras principales. Por un lado, el lema para muchos es, a mí el que me la hace, me la paga.
Es decir, piensan que devolver ese trato que reciben malo de parte de otra persona es la solución para resolver el problema. Esa actitud hace que algunas personas terminen, por decirlo así, en guerra. Por ejemplo, algunos alumnos, para desquitarse con maestros que los habían corregido, los han acusado falsamente de acoso o de maltrato. O algunos empleados, descontentos con su trabajo o a quienes se ha despedido, han dañado archivos de la empresa o los han robado para luego hacerlos públicos o para venderlos. En el otro extremo tenemos las personas que siguen este lema de un filósofo chino que dijo: no hagas a los demás lo que no desees que te hagan a ti. Este lo escuchamos mucho a nuestro alrededor, ¿verdad? Piensan que lo mejor para llevarse bien con los demás es no hacer nada malo a nadie. Claro, han producido estas actitudes, estas formas de actuar, relaciones pacíficas entre las personas, se lleva a la gente cada vez mejor, ¿verdad que no? ¿Cuál es, por el contrario, el consejo que la Biblia da para resolver cualquier desacuerdo? Bueno, miremoslo juntos, por favor, en palabras de Jesús, en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, y leeremos aquí el versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. En vez de simplemente mandar a la gente que no hiciera daño al prójimo, Jesús aquí dijo: por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en esto se resumen la ley y los profetas. Esta positiva norma de hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros se conoce habitualmente como la regla de oro. ¿Cómo se aplica? Pues haciendo dos cosas. Uno, preguntándonos: si yo fuera la otra persona, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Me gustaría que me trataran con honradez, imparcialidad, con interés sincero por mi bienestar? Y dos, después de analizar esto, haciendo todo lo posible por tratar a la otra persona de esa manera. Cuando damos este paso, estamos motivando también a la otra persona a que nos devuelva ese trato cordial. Pero tal vez alguien piense: eso igual funciona cuando empiezas una relación con alguien y hay siempre este trato cordial. Pero ¿qué pasa si tengo un familiar, un compañero de trabajo o un vecino que siempre me trata mal? ¿Cómo puedo mejorar esa relación? Bueno, en este punto, en este mismo discurso, Jesús también dio un excelente consejo para promover la paz. Está un poco antes, si vamos al capítulo 5, y ahora leemos a partir del versículo 23. Primero el versículo 23, Jesús aquí dijo, Mateo 5, 23, por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, usemos esta imagen para pensar en esta escena que Jesús describió. Pensemos en esta persona que, como mandaba la ley, había viajado a Jerusalén para presentar una ofrenda a Jehová durante una de las 3 fiestas anuales. Tal vez ni siquiera viviera cerca de Jerusalén, pero había ido para adorar a Jehová. Ahora, justo cuando va a ofrecer el sacrificio, se acuerda de que un hermano suyo, que podría estar entre la multitud o en cualquier otro lugar de la ciudad, tiene algo contra él. ¿Qué debería hacer? Bueno, Jesús lo explica en el 24. Dijo, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero, haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Las ofrendas que un israelita tenía que ofrecer eran importantísimas. Estaban relacionadas con la adoración a Jehová. Es muy interesante que Jesús aquí dijera, primero, haz las paces. Estaba dando prioridad a la reconciliación y a la paz entre las personas. Pero, ¿habría que dar este paso solamente si uno reconocía que había ofendido a la otra persona? Bueno, pues según lo que dijo Jesús, estemos o no de acuerdo con haber hecho algo malo, tenemos que ir y hacer las paces con la otra persona. Por eso Jesús recalca el punto en la primera parte del versículo 25. Ahí Jesús siguió diciendo, si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes. Pensemos por un momento en cuando estamos haciendo cualquier trabajo y nos hacemos un corte, una herida grave. ¿Cuánto tiempo tardamos en dar atención a esa herida? ¿Verdad que dejamos lo que estamos haciendo y tratamos la herida para que no se agrave? Bueno, pues ese es el consejo de la Biblia para los desacuerdos. Para que no se agrave la situación, hay que resolver cualquier problema rápido con un familiar, un compañero de trabajo o incluso con un hermano en la congregación.
Esto nos dará tranquilidad de ánimo y nos hará llevarnos mejor con las personas que nos rodean. Segundo problema que queremos mencionar: ¿cómo hallar la felicidad? Bueno, como vemos en esta imagen, tengamos la edad que tengamos, todos queremos ser felices. Lo que pasa es que los humanos no nos ponemos de acuerdo en dónde se encuentra la verdadera felicidad. La gente en general asocia la felicidad con la fama y con las posesiones. Por eso se suele medir la felicidad de una persona con el dinero o las cosas que tenga. Sin embargo, Jesús dijo que estas cosas no garantizan la felicidad. En Lucas 12:15, él señaló que por mucho que uno tenga, las cosas que posee no le pueden dar la vida. Por eso vemos en muchos países que las personas son más ricas que nunca, pero no por ello son más felices. ¿Cuál es, por el contrario, el consejo que la Biblia da para hallar la verdadera felicidad? Bueno, lo podemos buscar en otras palabras de Jesús, esta vez en Hechos, capítulo 20. Porque Jesús las dijo, pero las repitió aquí el apóstol Pablo. Hechos 20, 35. Ahí él dijo: en todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Y aquí viene el consejo: hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, ahora sí que alguien está pensando, este sí que tiene 2000 años, ¿no? Este tiene que estar completamente desfasado, porque en nuestros días se promueve totalmente lo contrario. ¿Realmente nos beneficia hacer cosas por los demás y es uno más feliz cuando da? Pues ser generosos nos beneficia de muchísimas maneras, pero destaquemos 3. La primera, y una de las más significativas, es que es bueno para la salud. Así lo demuestra el siguiente ejemplo. Un médico en California dispuso que 2 pacientes suyos durante algún tiempo se intercambiaran la ropa sucia y pasaran un tiempo lavando la ropa sucia de la otra persona. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? Bueno, el médico dice que a los 2 pacientes se les redujo sus niveles de colesterol y los dolores que sentían en el pecho. Así, hacer cosas por otros es bueno para la salud. Una segunda cosa es que ser generosos nos hace felices. ¿Alguna vez hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien que estaba pasando por problemas económicos? ¿O hemos escuchado con atención a un amigo que necesitaba desahogarse? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Verdad que nos sentimos bien cuando le alegramos el día a otra persona? Además, cuando ayudamos a otros, nos sentimos también mejor porque dejamos de centrarnos tanto en nuestros problemas. Y la tercera manera en que ser generosos nos beneficia es que nos da cosas que el dinero no puede comprar. Conseguimos amor, respeto y también amigos verdaderos. Pero ¿de qué manera podemos ser nosotros generosos con los demás? Bueno, Jesús no solamente se refería a dar cosas materiales, él también indicó que debemos dar de nuestro tiempo, de nuestras energías, para poder dar ánimo, guía y ayuda a quien lo necesite. Por eso, si estamos casados, por ejemplo, podemos pensar en pasar más tiempo con nuestro cónyuge. O si somos padres, podemos dedicar más tiempo a nuestros hijos, a educarlos, a jugar con ellos, a conversar con ellos. Cuando damos de estas maneras, nuestro matrimonio se fortalece y nuestra familia también será más feliz. Además, podemos pensar en dedicar más tiempo a personas a nuestro alrededor que hayan perdido un ser querido, que estén enfermos, que hayan envejecido o que estén deprimidos. Eso es lo que hace un hermano nuestro y demuestra los beneficios de hacerlo. Tenemos en esta imagen, se llama Josué. Él tiene una deformación grave en la columna vertebral que le produce fuertes dolores, pero dice que disfruta ayudando a otros. Él menciona: en vez de decir no puedo, me encanta pensar en formas en las que sí puedo ayudar a los demás. Eso me hace muy feliz. Si nosotros copiamos su buen ejemplo, también seremos más felices, porque como dijo Jesús, ser generosos nos hace felices. Tercer problema: ¿cómo podemos afrontar los problemas económicos? Bueno, no hace falta extenderse mucho en explicar en qué consiste este problema, ¿verdad? Tristemente, millones de personas tienen graves problemas económicos o están desempleadas, y quienes sí que tienen empleo sienten que el dinero que ganan se les va muy rápido, como si lo pusieran en una bolsa rota, ¿verdad?
apenas les da para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Pero aún así, el mundo que nos rodea empuja a las personas a tener cada vez más en sentido material. ¿Con qué resultado? Bueno, a algunos les ha pasado lo que a algunas águilas pescadoras, que han muerto ahogadas porque han atrapado un pez demasiado pesado y no han querido soltarlo, y por eso han perdido la vida. Muchas personas no estaban mal en sentido económico, pero han querido tener cada vez más cosas hasta que se han metido en verdaderos problemas. Pero como dijimos al principio, la Biblia también nos ayuda a evitar problemas. Y ese es el caso de este consejo que nos da sobre los asuntos materiales. Podemos buscarlo en 1 Timoteo capítulo 6, por favor, versículos 9 y 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Aquí dice: sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas, y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. ¿Qué produce estar decidido a ser rico, como hemos leído aquí? O convertir el dinero en el centro de nuestra vida. Pues es desastroso. ¿Cuál de estas cosas que hemos leído y que la Biblia menciona es buena? Ninguna, ¿verdad? Habla de tentaciones, trampas, deseos insensatos, hundirse en la ruina, destrucción, desviarse de la fe, muchos dolores. Todas son malas. Centrémonos por un momento en cuando dice el versículo 9 que caen en una trampa. La nota dice para el versículo 9 o en un lazo. ¿Qué es un lazo? Bueno, pues es una trampa, muchas veces oculta, que se pone para capturar a un animal. Bueno, pensemos por un momento en un animal que ha caído así, en un lazo, en una trampa. ¿Qué opciones tiene? Pues solamente tiene 3 opciones y ninguna es escapar. Puede perder su libertad, puede sufrir daño o puede incluso morir. Esa es la advertencia que la Biblia nos da con esta expresión. Si convertimos el dinero en el centro de nuestra vida, podríamos perder la libertad. Es decir, complicaremos nuestra existencia. Tendremos que pasar tal vez más tiempo trabajando para cubrir las cosas que queremos. Podremos sufrir daño. Podremos tener tal vez problemas de salud o problemas con nuestra familia por no pasar tanto tiempo con ella. O en tercer lugar, podremos morir. Como dice al final del versículo 10, podremos desviarnos de la fe, morir en sentido espiritual, y no queremos que eso nos pase. ¿Cuál es el consejo entonces que da la Biblia para evitarlo? Bueno, está justo en el versículo anterior. Si miramos el versículo 8, aquí la Biblia recomienda: así pues, si tenemos comida y ropa, estemos contentos con esto. ¿Con qué cosas materiales tenemos que estar contentos? Con 3. Hemos leído comida y ropa, y la nota para ropa dice: o refugio, cobertura, un techo. Si tenemos estas 3 cosas básicas, debemos estar contentos. ¿Qué nos ayudará a conseguir estas 3 cosas necesarias? Bueno, 2 recomendaciones útiles más que la Biblia da. Mateo 6:22, allí Jesús aconsejó mantener nuestro ojo sencillo. Es decir, debemos llevar vidas sencillas y vivir dentro de nuestras posibilidades. Hablando de este tema, la Atalaya puso este ejemplo. Dijo: si a uno le alcanza el dinero para comprar sardinas y agua, pero va a comprar langostas y buen vino, fácilmente podría caer en la ruina. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Para vivir dentro de nuestras posibilidades. Y la segunda recomendación, Proverbios 22:7. Ahí dice: el que pide prestado es esclavo del que presta. A veces pedir prestado es inevitable, pero si lo hacemos solo por capricho o por cosas que no necesitamos, podríamos meternos también en problemas. Un hermano llamado Eric confiesa: cuando uso la tarjeta de crédito, suelo comprar más que cuando pago en efectivo. A la hora de saldar la cuenta, mi presupuesto se va a pique. Por eso un buen consejo, siguiendo esta recomendación, sería no comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Ahorramos primero, compramos después. Si lo hacemos, si estamos contentos con lo necesario, mantenemos una vida sencilla y evitamos deudas innecesarias, podremos centrarnos en cosas más importantes, como nuestra relación con Jehová y también nuestra vida de familia.
Y cuarto problema que queríamos analizar, ¿cómo calmar la inquietud? Bueno, hay tantas cosas hoy que nos provocan inquietud que muchos creen que la ansiedad y el estrés forman parte de la vida. Algunos dicen que solo dejaremos de tener preocupaciones después de morir. De hecho, la familia, la salud, las obligaciones económicas hacen que millones de personas se sientan deprimidas, angustiadas y cargadas. Y la pandemia mundial que vivimos y sus posibles consecuencias no han hecho sino empeorar estos sentimientos. Es interesante que un estudio reciente indicó que 1 de cada 5 niños, no ya adultos, sino niños en la Unión Europea, asegura tener ansiedad por el futuro. ¿Dónde busca la gente solución a sus inquietudes o a la ansiedad? Como dijimos al principio, muchas veces recurren a manuales de autoayuda que tal vez den algunas sugerencias útiles, pero también ofrecen consejos que generan decepción y graves problemas. ¿Cuál es el consejo de la Biblia para calmar cualquier inquietud? Bueno, busquémoslo juntos también, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, por favor, versículos 6 y 7. Aquí dice, no se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Así que la recomendación que la Biblia hace para calmar cualquier inquietud es orar, acudir a nuestro amoroso Padre Celestial para que nos guíe y consuele. Pero, ¿cambiará nuestra situación solamente por orar? Bueno, sabemos que Jehová no siempre contesta las oraciones de la forma que a nosotros nos gustaría, pero aquí se promete lo que vemos en esta imagen, que después de orar recibiremos de Jehová su paz, la paz que supera todo pensamiento. Esta paz nos dará estabilidad y protegerá nuestros corazones y nuestras facultades mentales ante la angustia. Igual que los soldados protegían las ciudades en el tiempo antiguo para que sus habitantes durmieran tranquilos, la paz de Dios protegerá también nuestros corazones para que tengamos tranquilidad ante cualquier cosa que nos inquiete. Recordemos siempre que, aunque a veces no veamos la salida a nuestros problemas, Jehová sí que las ve e incluso puede hacer cosas que nos sorprendan para ayudarnos. Después de orar, actuemos en consecuencia con eso que hemos pedido y tal vez busquemos ayuda y consejo también en hermanos maduros dentro de la congregación. Ellos no van a decidir por nosotros, pero sin duda serán una fuente de apoyo y ánimo en esos momentos difíciles. Pero ¿por qué dice al final este versículo que Jehová lo hará por medio de Cristo Jesús? Bueno, pues porque como muy tarde, en el cercano nuevo mundo de Dios, todos los problemas que nos agobian serán cosas del pasado. Hasta que llegue ese momento, Jehová nos ayudará a estar tranquilos y sobrellevar cualquier problema que ahora no tenga solución. Como hemos analizado, en estos tiempos difíciles, sin duda alguna, la Biblia nos da buenos consejos para afrontar los problemas. Contiene principios eternos que siempre funcionan. Se resume muy bien en lo que podemos leer en el Salmo 128. Si me acompañan también, por favor. Salmo 128 es un buen resumen de lo que hemos analizado. Salmo 128, aquí la Biblia dice, feliz todo el que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Comerás lo que tus manos produjeron con gran esfuerzo. Serás feliz y gozarás de prosperidad. ¿Cuál es la clave para conseguir esa felicidad que está a nuestro alcance? Andar en los caminos de Jehová, es decir, aplicar los principios bíblicos en nuestra vida. Así conseguiremos ser felices, que nos vaya bien y prosperaremos. Así lo demuestran los comentarios de personas que han hecho precisamente esto, guiarse por los principios bíblicos. Por ejemplo, Fiona comenta, mi vida ha mejorado mucho, también ha mejorado mi salud mental y emocional. Veo las cosas de una manera más positiva. Nitko dice, estudiar la Biblia le ha dado sentido a mi vida. Y Andrew comenta, mi vida es muchísimo mejor ahora. Dedico menos tiempo al trabajo y más tiempo a mi familia.
Qué buenos resultados, ¿verdad? Y estos no son casos aislados. Millones de personas en todo el mundo sacan estos beneficios por leer la Biblia y aplicar los sabios consejos que contiene. Recordemos Proverbios 19:20. Seguir estos consejos nos hará sabios en el futuro. Nos permite tomar decisiones acertadas que influirán en nuestro futuro. Los consejos que hemos destacado en este análisis son solo unos poquitos del abundante caudal de sabiduría que la Biblia contiene. Encontramos muchísimos otros consejos útiles para temas o problemas muy variados como problemas de salud, dificultades económicas, problemas maritales, prejuicio o tal vez odio racial, malas compañías, problemas relacionados con el empleo y la lista es muchísimo más larga. Por eso si hoy asiste por primera vez a esta reunión o lleva poco tiempo interesándose por el mensaje de la Biblia, le animamos a que lo continúe haciendo. Estudiar la Biblia le ayudará a encontrar la felicidad a pesar de los problemas que afronte. Cualquier testigo de Jehová con el que hable estará encantado de ayudarle a encontrar en la Biblia consejo práctico para cualquier problema que le preocupe y para que sea realmente feliz. Y si somos de los que ya llevamos tiempo, tal vez décadas, siguiendo el consejo bíblico, no tengamos dudas. Seguirlos, como decía el refrán del principio, hará que lleguemos a ser viejos. Y alguien tal vez piense, qué consuelo envejecer, ¿no? Bueno, hay gente que por no llevarse por buenos consejos ha perdido la vida en el camino. Así que llegar a viejos ya es una gran bendición. Pero en nuestro caso significará aún más. Significará que se cumplan en nosotros las palabras de otro salmo. El Salmo 19:7, por favor. Si leemos este texto también. Salmo 19:7. Aquí dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, renueva la fuerza. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. La mejor inversión de tiempo que podemos hacer en nuestros días es seguir leyendo y estudiando la Biblia. Como dice la parte A, esto renovará nuestra fuerza. La nota dice, hace volver nuestra alma. En nuestro sitio web encontraremos la sección La Biblia les cambió la vida. Relatos reales y en primera persona de cómo la Biblia ha ayudado a hombres y a mujeres a llevar vidas con sentido. Llevaban un rumbo en su vida, pero gracias al consejo bíblico ahora llevan vidas más felices. Analizar estos ejemplos nos ayudará. Y como dice la parte B, estos recordatorios que Jehová nos da son confiables porque harán sabio al inexperto. Es decir, nos ayudarán a tener la sabiduría necesaria para afrontar cualquier problema o decisión, y eso nos dará no solamente grandes beneficios ahora, sino también bendiciones que serán eternas en su justo nuevo mundo. Muchas gracias, hermano Rodríguez, por el buen discurso presentado. Y también agradecemos a Jehová y a su organización que hace posible que disfrutamos de información tan práctica y interesante regularmente cada semana. Seguimos con nuestra reunión y lo haremos con el análisis de un artículo de la Atalaya, el número 52. En esta ocasión estará a cargo del hermano Alberto Rovira. Pues vamos a seguir con nuestra reunión, hermanos. Sin duda disfrutaremos muchísimo de nuestro artículo de estudio. Antes de empezar vamos a usar la canción que se ha asignado para dar comienzo a este artículo, que es la número 33 con el título Echa sobre Dios tu carga.
Pues como sabéis, durante las pasadas semanas hemos disfrutado de artículos preciosos en nuestro estudio de la Atalaya. Hemos hablado de la resurrección en 2 artículos previos. Ahora vamos a hablar de cómo vencer el desánimo. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Y todavía tenemos un artículo más hablando de este tema. Sin duda muy apropiado para ayudarnos a hacer frente a problemas o inquietudes que a veces pueden afectarnos. Veis que el texto que nos sirve de referencia en este artículo es el Salmo 55, 22. Arroja tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Así va a ser muy interesante y muy práctico, porque todos nos enfrentamos a inquietudes, a problemas. Estos nos producen desánimo en cierto momento de nuestra vida. Y lo que vamos a analizar es cómo podemos hacer frente a esos desafíos, qué cosas nos ayudarán a que podamos vencer, contando, por supuesto, con la ayuda de Jehová, que va a ser lo que, en definitiva, nos permita salir de esa situación y luchar con éxito contra las circunstancias o las cosas que pueden afectarnos. Así, os animamos libremente a que participéis en nuestro estudio, vamos a disfrutarlo. Nuestro lector es el hermano Daniel Martín para el artículo de hoy. Así, Daniel, si nos pudieras leer el párrafo primero, por favor. Todos tenemos problemas. Y cada día nos enfrentamos a ellos lo mejor que podemos. Si además estamos desanimados, la situación se vuelve más difícil. El desánimo es como un ladrón que nos roba la confianza, el valor y la alegría que necesitamos para luchar contra los problemas. Como dice Proverbios 24:10, si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Muchas gracias. Pues analizamos la primera pregunta. ¿Cómo nos afecta el desánimo? Hermana Gunther, por favor. El desánimo puede robarnos nuestra confianza, alegría y nuestro valor. Como leemos en Proverbios 24, versículo 10, si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Muchas gracias, Nadia. Excelente. Pues vamos a continuar con la lectura del siguiente párrafo, el párrafo 2. Hay muchas cosas que pueden desanimarnos. Algunas son internas y otras son externas. Entre ellas están nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, la mala salud, no recibir una responsabilidad que nos gustaría tener en el servicio a Jehová o tener que predicar en un territorio en el que casi nadie nos escucha. En este artículo hablaremos de qué podemos hacer para lidiar con el desánimo. Pues tenemos 2 preguntas para este párrafo. En la primera de ellas, ¿qué cosas pueden desanimarnos? Hermano Urdiales. Menciona algunas cosas internas, como pudieran ser nuestras imperfecciones o debilidades, y también la mala salud. Y luego cosas externas, como anhelar una responsabilidad en el servicio a Jehová o predicar en un territorio poco productivo, que escuche poca gente. Así es, muy bien, muchas gracias. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este artículo? Hermana Moura. Pues a pesar que parece muy triste o dramático, la buena noticia es que podemos luchar con el desánimo y ahí viene el artículo. Muy bien. Así vamos a ver ideas prácticas que nos ayudarán a conseguirlo. Pues vamos a analizar, como habéis visto en vuestra preparación, cada uno de esos aspectos que a veces pueden conducirnos al desánimo. La primera cuestión que vamos a tratar es nuestras propias imperfecciones y debilidades. Así, repasemos el párrafo 3. Si nos obsesionamos con nuestras imperfecciones y debilidades, podemos llegar a sentirnos tan mal con nosotros mismos que lleguemos a pensar que Jehová nunca nos permitirá entrar en el nuevo mundo. Esa forma de pensar nos puede hacer mucho daño. ¿Qué nos ayudará a tener un punto de vista más equilibrado? Es cierto que todos los seres humanos, excepto Jesucristo, somos pecadores. Pero Jehová no está pendiente de nuestros errores ni espera que seamos perfectos. Él es un Padre cariñoso y paciente. Sabe lo mucho que nos esforzamos por hacer lo correcto y por ser razonables con nosotros mismos. Y está ahí para ayudarnos. Dice la pregunta 3, ¿qué nos ayudará a no obsesionarnos con nuestras imperfecciones? Hermana Martín, por favor. Pues nos va a ayudar el ser equilibrados, ¿no? Sabemos que todos somos imperfectos, cometemos errores, pero tenemos que recordar que Jehová no está pendiente de todos estos errores y que si nos arrepentimos de corazón, Él nos va a perdonar. Así es. Hermana Rovira.
Y en Romanos 7:18 nos muestra que debemos de ser muy realistas con nuestras imperfecciones porque algunas tardan mucho en desaparecer. Pero tenemos la alegría de que Jehová cuando nos atrajo, Él estaba consciente de que cometeríamos fallos, pero a pesar de todo, Él nos considera como sus amigos. Así es, muchas gracias. Hermano Pintor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que queremos ver a Jehová como un padre y no como un policía, no como alguien que está pendiente para ver si hacemos alguna falta o algún error, sino como un padre que todo lo contrario, se preocupa por nosotros y quiere ver cómo incluso puede ayudarnos. Muy bien, gracias Abel Pintado. Disculpa que te he cambiado el apellido. Muchas gracias. Excelente, pues podemos seguir adelante a los párrafos 4 y 5. Veamos los ejemplos de Débora y María. Cuando Débora era pequeña, su familia la trataba con muy poco amor y casi nunca la elogiaba. Por eso ella se sentía humillada y desarrolló un punto de vista muy negativo sobre sí misma. Cuando cometía el más mínimo error, se sentía como una completa fracasada. El caso de María era muy parecido. Sus familiares la humillaban hasta el punto de que sentía que no servía para nada. Incluso después de bautizarse, no se sentía digna de llamarse testigo de Jehová. A pesar de todo, estas hermanas no dejaron de servir a Jehová. ¿Qué las ayudó? Por un lado, arrojaron su carga sobre Jehová por medio de la oración ferviente. Comprendieron que nuestro amoroso Padre Celestial sabe que las vivencias del pasado nos pueden hacer tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Y Él también ve nuestras buenas cualidades, aunque a veces nosotros no seamos capaces de verlas. ¿A quién le gustaría leernos, por favor, la cita que encontramos en este párrafo? Primera de Juan, perdón, capítulo 3, versículos 19 y 20. Hermano Gunther. Así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón se sienta segura delante de Dios, incluso si nuestro corazón nos condena, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Muchas gracias. Pues sobre la base de esas palabras que acabamos de leer en Primera de Juan, ¿qué ayudó a dos hermanas a no dejarse vencer por el desánimo? Hermana Rodríguez. Pues a pesar de haber tenido una infancia difícil y tener sentimientos negativos e inseguridades sobre sí misma, llegaron a sentir lo que menciona el texto. Su corazón se sintió seguro delante de Dios, ya que Jehová puede ver las buenas cualidades que nosotros no vemos. Gracias, muchas gracias. Hermana Márquez. Y algo que también les ayudó mucho fue arrojar su carga sobre Jehová por medio de una ferviente oración. Muchas gracias. Hermano Moura. Y ahí vemos que en este relato era desde pequeña, así que han crecido con una humillación, con un maltrato. Incluso dice que después de bautizarse, ya habían crecido, se sentía como que no se merecía el cariño de Jehová, así que era algo preocupante. Es verdad, cierto. Y hermana Teso. El versículo 20 menciona pues que a veces nuestro corazón nos puede condenar, pues puede que tengamos siempre pensamientos negativos, pensemos que no merecemos nada, pero dice después que Jehová es más grande que nuestro corazón. Él va mucho más allá de todo eso, ve lo bueno que hay en nosotros y eso nos hace que podamos vencer este problema, este obstáculo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Díaz. Sí, es como se ve en la imagen que tenemos relacionada con estos dos párrafos. Aquí podemos ver cómo una hermana, cuando podía hacerlo, pues posiblemente se ocupaba en ayudar dando de alimentos en lo que podría ser una construcción de un salón del reino o de alguna sucursal. Pero las circunstancias cambiaron y ahora no puede hacerlo. Pero lo que puede hacer ahora es visitar enfermos, estar con la congregación y vemos cómo la oración le ayuda mucho en eso. Así es, muchas gracias. Hermana López.
Y los sentimientos negativos pueden llegar a ser tan potentes que hacen que olvidemos todo lo que hicimos en el pasado, que olvidemos cómo es Jehová. Entonces hacer como esta hermana, sentarnos, parar, meditar, orar a Jehová y ver cómo nos ha cuidado, cómo ha bendecido lo que hemos hecho en el pasado, nos puede convencer y asegurar nuestro corazón y hacer ver que nuestros sentimientos no son los correctos, sino que son los de Jehová. Así es, muy bien, muchas gracias. Habéis visto que en este párrafo 5 aparece el texto temático de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo fue de ayuda para estas hermanas el tener en cuenta lo que dice el Salmo 55, 22? Hermano López. Pues fue imprescindible. Aquello que ellas por sí mismas no fueron capaces de superar, al arrojar esa carga, ese peso que llevaban emocionalmente sobre sus espaldas, fue lo que las ayudó a continuar con alegría sirviéndole. Así es, muy bien. ¿Y hermano Márquez? Y menciona el texto, y Él te sostendrá. Hemos visto que cuando uno percibe que Jehová es tierno, paciente, que nos comprende a la perfección, esto hace que uno pueda confiar y arrojar esa carga sobre Jehová, porque sabe que Él sin duda nos va a ayudar. Muy bien, excelente, muchas gracias. Así seguramente hay muchas Déboras y muchas Marías que pueden expresar sentimientos parecidos y pueden hacer frente a esos desafíos como nuestras hermanas hicieron. Vamos a leer el párrafo siguiente, hermano Martín, por favor. Si alguien se está esforzando mucho por superar un vicio muy arraigado y tiene una recaída, puede sentirse muy desanimado. Claro, si cometemos un pecado, es normal que nos sintamos culpables. Pero no debemos irnos al extremo de condenarnos y pensar, soy un auténtico desastre, Jehová nunca me va a perdonar. Esta idea es errónea y puede hacer que abandonemos a Jehová. Además, recordemos lo que dice Proverbios 24:10. Si nos desanimamos, nos faltarán las fuerzas. Mejor arreglemos las cosas con Jehová orándole para pedir que nos perdone. Él verá que estamos arrepentidos de corazón y nos perdonará. Por otro lado, hablemos con los ancianos, y ellos nos ayudarán con paciencia a recuperarnos espiritualmente. Una pregunta interesante que nos ayuda a ponernos en situación. ¿Cómo pueden sentirse o cómo puede sentirse quien tiene una recaída? Hermana Sánchez. Sí, pues lo normal es sentirse desanimado, culpable, y hasta cierto punto esto es bueno. Como dice 2 Corintios 7:10, ahí habla de una clase de tristeza que agrada a Jehová porque es la que lleva a arrepentirnos. Pero claro, el problema viene si nuestra tristeza o sentimiento de culpa va demasiado lejos, porque esto podría llevarnos a pensar que no tenemos remedio y a rendirnos. ¿Cierto? Hermano Pocero. Sí, incluso de forma interna, pues podemos llegar a condenarnos a nosotros mismos, ¿no? Y darle vueltas a una idea peligrosa. Dice, soy un auténtico desastre. Jehová nunca me va a perdonar. Esta idea puede surgir en nuestra mente una y otra vez. Es verdad, muy cierto. Hermano Rodríguez. Y en Proverbios 24 se indica que estos sentimientos son muy malos, pueden hacer que no tengamos poder. Y el diablo lo sabe, y por eso en los últimos meses en Artículos de Atalaya hemos repasado esta idea, que Satanás se vale de estos sentimientos, de que Jehová nunca nos va a perdonar para hacernos tener desánimo. Pero Jehová no piensa así y tenemos que asegurarnos de eso. Es verdad, gracias. Hermano Pintado. Y en este sentido el versículo de Isaías 1:18 es muy bonito porque son palabras del propio Jehová. Y al leerlas en ningún momento vemos como que Jehová esté echando en cara. Al contrario, Jehová está diciendo, vengan y arreglemos las cosas. Está deseando. Por eso una persona que quizás ha sufrido una recaída, el hecho de ver desde el punto de vista de Jehová, de cómo lo ve él, y el poder, lo que puede hacer Jehová, como dice la segunda parte del versículo, volver algo que es rojo en blanco, sin duda nos da a entender que Jehová está deseando que arreglemos las cosas y ni mucho menos está enfadado. Es verdad, muy cierto. Hermano Urdiales, por favor. Y no solo Jehová nos invita a acercarnos a Él si nos sentimos mal, pues si hemos hecho algo malo, sino que además ha dispuesto el medio. En la carta de Santiago 5, 14 y 15, ahí dispone que los pastores amorosos, los ancianos de congregación nos cuidarán
De hecho, en el párrafo 15 dice que si hemos cometido un pecado, seremos perdonados, o si estamos enfermos, vamos a poder recuperarnos. Muy bien, gracias por muy bien las citas que habéis hecho de los textos y la aplicación. El párrafo hace alusión a otra sugerencia también en relación con Isaías 1:18, un sentimiento que uno puede tener de incompetencia o no valer. ¿Qué se sugiere que hagamos? Aparte de buscar la ayuda de los ancianos, ¿qué otra herramienta, qué otro medio tenemos para poder salir de esa situación? Hermana Moura. En verdad la oración es el medio que Jehová facilita y que es el primer paso para poder sentirnos con fuerzas, para que Jehová nos dé la fuerza, para que podamos dar luego los pasos para volver. Así es, efectivamente. Muchas gracias. Pues proseguimos. Vamos a leer ahora el párrafo 7. Un anciano de Francia, que se llama Jean-Luc, les dice a quienes luchan con una debilidad: para Jehová, la persona justa no es la que nunca se equivoca, sino la que siempre lo lamenta y se esfuerza por cambiar. Así que no pensemos que somos un caso perdido. Recordemos que todos cometemos errores, pero que Jehová nos da su aprobación gracias a su bondad inmerecida y por medio del rescate. La pregunta para este párrafo 7. Si estamos luchando con una debilidad, ¿por qué no debemos desanimarnos? Hermano Teso. Pues porque es lo que Jehová espera, que luchemos, ¿no? Que se supone que somos imperfectos y por lo tanto tendremos que mantener esta lucha. En la carta de los Romanos capítulo 7, Pablo así lo menciona, y en el versículo 24 dice él mismo: qué desdichado soy. O sea, alguien que se lamenta porque tiene una lucha entre la ley de la carne o el cuerpo y la ley de la mente, ¿no? Eso se supone que tenemos que hacer, luchar, y es lo que Jehová espera que hagamos, que luchemos. Así es, muy bien, muchas gracias. Hermano Sánchez. Sí, además deberíamos evitar el sentirnos como casos perdidos. Tenemos que recordar que todos cometemos errores, que mientras estamos en la lucha y seguimos luchando, eso indica que tenemos muy presente en nuestra mente la necesidad de seguir luchando. Lo que dice el texto de Efesios capítulo 1, versículo 7 es muy interesante, porque nos muestra que va a ser siempre por bondad inmerecida. Por mucho que nosotros luchemos, no se va a deber a nuestros méritos, sino a la bondad inmerecida de Jehová. Entonces no debemos perder de vista este hecho. Así es, muchas gracias. Hermano López. Entender, como dice 1 de Juan 4:10, que Jehová ha dado a su Hijo como sacrificio para reconciliarse con nosotros, pues nos hará entender que no importa si nuestro corazón es sincero y nos arrepentimos de lo que pueda suceder, pues Jehová nos aprueba. Claro, así es. Excelente, pues muy bien planteado. Vamos a leer el párrafo 8 porque ahora entramos en un aspecto práctico. ¿Qué es lo que podemos hacer para luchar contra el desánimo? Lo podemos leer, por favor. Cuando necesitamos ánimo, podemos acudir a nuestros hermanos, nuestra familia espiritual. Ellos estarán ahí para consolarnos y escucharnos cuando lo necesitemos. Una hermana de Nigeria llamada Joy, que ha luchado contra el desánimo, cuenta: ¿qué sería de mí sin mis hermanos? Son la prueba de que Jehová escucha mis oraciones. Incluso me han enseñado a animar a quienes están tristes. Claro, los hermanos no siempre se darán cuenta de que necesitamos ánimo. Así que tal vez debamos tomar la iniciativa y hablar con un hermano o hermana maduros para pedirle ayuda. Muy interesante la información de este párrafo. La pregunta: cuando necesitamos ánimo, ¿a quién podemos acudir? Hermana Gunther. Tenemos una familia espiritual amorosa que ama de estar ahí para nosotros, pero no debemos esperar que nuestros hermanos sepan siempre cómo nos sentimos. Especialmente ahora que solo nos vemos en Zoom, tenemos que tomar la iniciativa nosotros mismos y pedir ayuda. Claro, muchas gracias. Muy buena observación. Hermano Moura. Y seguramente que muchos de nosotros compartimos lo que expresa aquí nuestra hermana de Nigeria, que dice: ¿qué sería de mí sin mis hermanos? Y es verdad que caen de nosotros en un momento dado no han necesitado de un hermano para poder contarle algo y sentirse animado o que nos ha animado. Así que es muy bonito de expresarlo de esta manera. Es verdad que sí, muy cierto. Hermana Martín.
También son muy bonitas las palabras de 1 Tesalonicenses 5:14, donde ahí se nos anima a consolar a los deprimidos, apoyar a los débiles y ser pacientes con todos, ¿no? A veces requiere pues paciencia al escuchar a nuestros hermanos, ¿no? Cuando nos cuentan cómo se sienten, y también pues para que de esta manera nosotros los podamos animar y ayudar. Es verdad, muy cierto. Hermano Vocero. Y huir de sentimientos de vergüenza quizás o de debilidad por expresar a nuestros hermanos cómo nos sentimos, qué podrán pensar ellos. Pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que pensarán es que nos quieren y que nos quieren ayudar. Muy bien. Y al citar la experiencia que habéis mencionado de nuestra hermana Joy, notáis el buen efecto que tuvo, el ánimo que recibió de los hermanos, ¿verdad? Que esto es la consecuencia positiva de contar con esta familia. ¿Querríais mencionarlo? Hermana Teso. Pues fue tan positivo y tan bueno que ahora ella misma dice que podía animar a otras personas que estaban tristes, o a otros hermanos. Así es, muy bien. Hermana Mura. Nos recuerda la conferencia que hemos tenido hace poquito, ¿no? Bueno, la primera parte. Dice que ayudar a otros puede hacer hasta que nos baje el colesterol. Entonces, esta hermana, gracias a la ayuda de sus hermanos, aprendió, porque los hermanos la enseñaron a poder ella misma también ser una ayuda para otros. Total, que el círculo se agranda y entonces uno puede recibir ayuda, pero también darla. Muy bien, buena receta, ¿verdad? Muy interesante. Pues bien, hemos abarcado el primer aspecto en el que están en juego nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Y hemos visto algunas cosas que se pueden hacer para vencer pues, el lastre que todos llevamos, fruto de nuestra imperfección heredada. Otra mala consecuencia de vivir en imperfección es la mala salud. Así vamos a hablar de este aspecto a partir del párrafo 9. Busquemos la ayuda de Jehová. No es fácil mantener una actitud positiva cuando uno está enfermo, sobre todo si se trata de una enfermedad crónica. Claro, Jehová no nos va a curar hoy día de manera milagrosa, pero lo que sí hace es consolarnos y darnos las fuerzas que necesitamos para aguantar. ¿Cómo lo hace? Tal vez impulse a algunos hermanos a ofrecerse para ayudar con algunas compras o tareas del hogar. También puede impulsar a nuestros hermanos a orar con nosotros. Incluso puede hacer que recordemos ideas consoladoras de su palabra, como la maravillosa esperanza de disfrutar de una vida perfecta, sin dolor ni enfermedades, en el nuevo mundo. Muchas gracias. Dice la pregunta 9, y para eso vamos a tener que leer ahora el Salmo 41 y 94. ¿Cómo nos animan las palabras de estos salmos? Vamos a un par de lectores, por favor, que pudieran repasar con nosotros estos versículos. Hermana Sánchez, el primero de ellos, por favor. Y hermano Díaz, el Salmo 94, 19, cuando queráis. Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama. Le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad. Muchas gracias. Y David, Salmo 94, 19. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Muchas gracias. Pues, ¿cómo nos animan estos dos salmos que acabamos de leer? Hermana Rovira. En cuanto al Salmo 41:3, nos muestra que aunque Jehová no nos quite la enfermedad, pero sí que nos ayuda a pensar en principios que nos ayudarán a hacer frente a adversidades, como tratamientos, como enfrentarnos a nuestra enfermedad, y esto sin duda hará que no estemos tan agobiados. Es cierto, muy bien. Hermano Teso. Y el Salmo 94 tiene una idea parecida a la que mencionaba Rosa. Cuando estamos enfermos sabemos que la enfermedad no va a ser curada, es cierto, pero necesitamos que alguien nos tranquilice, nos consuele, nos anime, y eso es lo que hará Jehová con nosotros. Muy bien, excelente. Hermana Márquez. Y en Salmos 94, 19, la idea de tú me consolarás y me tranquilizabas, dice que cuando recordamos ideas tranquilizadoras de la Biblia, o leemos la Biblia y meditamos en ellas, y el recordar que esta vida que tenemos ahora pronto pasará y viviremos mejor en el futuro, eso es lo que nos da consuelo y lo que nos tranquiliza. ¿Cierto? Mano López. Y el párrafo habla de situaciones prácticas, sobre todo cuando alguien recibe una noticia quizás de una enfermedad, especialmente si es grave, se siente, como dice el Salmo, abrumado.
necesitamos el apoyo de otros. Y eso lo vemos muchas veces en experiencias, ¿verdad? Hermanos que se ofrecen para ayudar a hacer compras, tareas del hogar, que oran por nosotros, o incluso el propio Jehová que nos ayuda a recordar ideas positivas que nos ayudan a superar esa situación. Cierto, muy bien. Hermano Márquez. Y en el Salmo 41.3 que se ha citado, el hecho de que Jehová como enfermero nos cambie por completo la cama durante la enfermedad, nos hace ver cómo se preocupa de que aunque no se puede eliminar la enfermedad, pero que sí está pendiente de que sea algo llevadero. Y cuando dice durante su enfermedad, si es una enfermedad crónica, pensemos cuántas veces Jehová cambiaría la cama de un enfermo en todo ese proceso, porque va a estar siempre pendiente de que sea algo asequible, ¿no? Algo que podamos afrontar. Es verdad, ¿eh? Qué bonita imagen, ¿verdad? Esa de todos hemos pasado por esa experiencia de quizá la mamá que nos cambió las sábanas de la cama cuando estábamos enfermos, y qué agradable es notar el frescor de la ropa limpia. Pues bueno, nos transmite muy bien el cuidado tierno de nuestro Creador. ¿Podremos leer el párrafo 10, por favor, hermano Martín? Isang, que vive en Nigeria, quedó paralítico tras un accidente, y un doctor le dijo que nunca más podría volver a caminar. Él admite, tenía el corazón destrozado y estaba hundido en el desánimo. ¿Qué lo ayudó a salir del hoyo? Explica, mi esposa y yo nunca dejamos de orar a Jehová y de estudiar su palabra. Además, estábamos decididos a mostrar gratitud por las cosas buenas que tenemos, entre ellas la esperanza de vivir en el nuevo mundo de Dios. Y la pregunta 10. ¿Qué ayudó a Isang a seguir adelante después de su accidente? Hermano Gunther. Junto con su esposa, oró una y otra vez y expresó sus sentimientos. Esto le ayudó a centrarse en lo positivo de la vida y también reforzó su esperanza de una vida en el nuevo mundo. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Pintado. Y de nuevo podemos ver algo en común, ¿no? Con la anterior cosa que hemos visto, con las imperfecciones. Con la mala salud, algo que nos ayudará es la oración. Como decía el texto que daba base al artículo, ¿no? El arrojar nuestra carga sobre Jehová por medio de la oración. Así es, muy bien. Y también en la experiencia veis que no solamente dedicaron tiempo a orar y a estudiar, sino qué otra cosa les ayudó a hacer frente a esa situación, a él y a la esposa. Hermana López. Dice que mostrar gratitud por las cosas buenas que tenían, y seguramente no sería fácil pararse a pensar en esas cosas, pero hacer un ejercicio quizás mental también. En ocasiones hasta se nos ha recomendado escribir las cosas por las que damos gracias, pues a estos hermanos les ayudaron junto con la esperanza y nos puede ayudar a nosotros. Muchas gracias, excelente. Muy bien, pues vamos adelante al párrafo siguiente, el 11. A Cindy, que vive en México, le diagnosticaron una enfermedad que podía costarle la vida. ¿Cómo afrontó la situación? Mientras recibía tratamiento, se puso la meta de dar testimonio todos los días. Ella escribe, eso me permitió concentrarme en los demás en vez de en la operación, en el dolor o en el malestar tan horrible que sentía. Esto era lo que hacía. Mientras conversaba con los médicos o los enfermeros, les preguntaba por sus familias. Luego les preguntaba por qué habían elegido un trabajo tan exigente. Así se me hacía fácil encontrar temas que pudieran interesarles. Varios me dijeron que no era muy común que un paciente les preguntara cómo estaban, y muchos me dieron las gracias por el interés. Algunos hasta me dieron sus datos de contacto. Durante esta época tan difícil de mi vida, Jehová hizo que me sintiera tan profundamente feliz que hasta yo me sorprendía. Otro ejemplo, otra experiencia personal. ¿Qué hizo que Cindy se sintiera feliz a pesar de estar muy enferma? Hermano Sánchez. Pues centrarse en hacer cosas favorables, cosas buenas por los demás. Y en este caso, qué mejor que hablar de Jehová, de su esperanza por todos los demás, ¿no? Ella, como comenta, dice, durante esta época tan difícil, Jehová hizo que me sintiera tan profundamente feliz que hasta ella se sorprendía, ¿no? Así que, sin duda, hacer algo por los demás, en este caso algo relacionado con la esperanza que Jehová nos da, pues la hizo sentirse realmente feliz. Muy bien. Hermana Sánchez.
Sí, dice que su meta era dar testimonio todos los días. Así que para lograr esto, pues tenía que pensar, ¿no? ¿Quién va a entrar hoy a mi habitación? ¿Qué le diré? ¿Cómo se lo diré? Así que eso le hacía estar constantemente concentrada pues en ayudar a los demás y esto le ayudaba a no centrarse en sus problemas. Muy bien. Hermano Rodríguez. Y pensando en esta idea que ella comenta de que varios médicos le dijeron que no era común que un paciente les preguntara cómo estaban, me hizo pensar también en que aunque no estemos muy enfermos, si visitamos a un médico ahora en esta situación que estamos, es una buena oportunidad para demostrar interés personal por ellos o mandarles alguna carta de agradecimiento por el trabajo que hacen y puede ser una buena manera de darles ánimo también a ellos. Muy bien, gracias por la aplicación práctica. Hermano Ordiales. El Proverbios 15:15 dice que el que tiene un corazón alegre goza de un banquete continuo, ¿no? Esta hermana, al recibir la noticia de una enfermedad que podría costarle la vida, pues lo lógico es hundirse, ¿no? Pero cuando hizo todo lo que se ha mencionado, dice que algunos de las personas que mostraron interés, incluidos doctores, pudieron darle el contacto. Qué alegría, ¿no? Poder predicar esas buenas noticias de la Biblia, que quizá en otras circunstancias no hubiese llegado a tantas personas. Eso la hizo sentirse feliz a pesar de su circunstancia. Es verdad, muy cierto. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con la lectura de los dos siguientes párrafos, el 12 y el 13, por favor. Hay hermanos que, debido a una enfermedad o a los achaques de la edad, no pueden hacer tanto como les gustaría en el ministerio, y eso los hace sentirse desanimados. Aún así, muchos se las arreglan para encontrar maneras de predicar. En Estados Unidos, una hermana llamada Laurel pasó 37 años en un pulmón de acero. Además, pasó por un cáncer y por varias operaciones importantes, y padeció varias enfermedades crónicas de la piel. A pesar de encontrarse en una situación tan extrema, nunca dejó de predicar. Les daba testimonio a los enfermeros y a los ayudantes que iban a atenderla a su casa. Ayudó a por lo menos 17 personas a hacerse testigos de Jehová. Un anciano de Francia, llamado Richard, tiene una sugerencia muy útil para quienes no pueden salir de su casa o están en algún tipo de residencia. Les recomiendo que tengan unas pocas publicaciones expuestas. Cuando las personas pasan por delante, les da curiosidad y preguntan. Esto lleva a tener conversaciones que pueden animar mucho a nuestros queridos hermanos que ya no pueden predicar de casa en casa. Quienes están confinados en sus casas también pueden participar en la predicación por carta y por teléfono. Muchas gracias. Pues tenemos aquí detalles muy interesantes en estos dos párrafos. La pregunta para ambos es cómo se las arreglan para seguir predicando a algunos hermanos que sufren una enfermedad o los achaques de la edad y con qué resultados. Tenemos dos aspectos. Sí. ¿Podéis explicar un poquito de las experiencias que aquí se mencionan y luego los efectos que han tenido los métodos o las maneras que ellos usan para seguir predicando? Hermano Pocero. Pues en el primer ejemplo vemos cómo esta hermana no lo tenía nada fácil. De hecho estuvo postrada durante 37 años, pero ella no se centró, ¿no? en esa situación, en esas circunstancias, sino que aprovechó las oportunidades que tenía. Y vemos cómo pues, pudo ayudar incluso a 17 personas a hacerse testigos de Jehová. Y me gustaba mucho porque se la veía como estaba cerquita de la ventana y las personas que pasaban por ahí pues les daba curiosidad, hablaban con ella, también con los enfermeros, con los que los cuidaban. Entonces no malgastó su tiempo. Desde luego, desde luego. Hermano López. Lo impactante de esta experiencia es que quien la cuenta es alguien que en primera persona vivió eso. Fue su propia enfermera o una de ellas que llegó a ser testigo de Jehová también. Y qué bonito lo que dice. Nunca pudo ir al Salón del Reino, nunca pudo asistir a una asamblea ni ver el bautismo de su hija, pero logró más en su servicio que muchos cristianos que no tienen impedimentos. Así que cuando algunos que tienen estas cosas o estas enfermedades tienen estos sentimientos, seguro que se animan mucho. Impresionante, sin duda. Hermano Sánchez. Como indica el párrafo, tenemos que tomar la iniciativa en buscar maneras dentro de nuestras circunstancias para poder predicar. A mí, por ejemplo, me gustó mucho de esta experiencia
la manera en cómo la hermana ayudó precisamente a la que narra la experiencia, ¿no? Y es que muestra cómo simplemente le dijo, por favor, ¿me podrías leer del libro, creo que era el libro La Verdad? Y le dice, pero ¿por qué capítulo empiezo? Le dice, por el primer capítulo, ¿no? Sin darse cuenta, es como si estuviera dándole un estudio de un curso bíblico a esta persona. Es interesante cómo toma la iniciativa. Muy buenas ideas, sí, es cierto. ¿Qué podéis decir del otro ejemplo, del anciano Richard, que se indica también? ¿Cuál es la situación? ¿O cuáles son sus recomendaciones, observaciones, hermana Martín? Pues a lo mejor para los hermanos que no pueden salir de su casa o están en una residencia, les recomienda pues que tengan unas publicaciones expuestas, así cuando pasen por delante de las personas, pues se paran, ¿no? Por curiosidad, preguntan, y esto hace que los hermanos pues puedan exponer, ¿no? sus creencias, puedan predicarles y también pues puedan sentirse útiles. Es así, muy bien. Y hay una lección muy clara, ¿verdad?, en estas dos experiencias, o sea, las dos situaciones que se presentan, alguien muy limitado en residencias de ancianos y una persona muy debilitada por su salud, pero que fue primordial en su vida. ¿Qué es lo que debe ser importante en su vida? Hermana Moura. No dejar nunca de predicar, tener la mente abierta y ser imaginativos. Exacto. La predicación fundamental para poder seguir fuerte en sentido espiritual y hacer frente al problema. Pues bien, ya hemos hablado de dos dificultades, ¿verdad? Las propias imperfecciones y los problemas de salud. Sigamos a un tercer campo que podemos leer ahora. Antes de esto, ¿querríais hacer alguna breve mención de la ilustración que acompaña esta sección sobre la mala salud que tenemos ahí referida? Hermano Pintado. Pues se percibe en la cara de este hermano cómo cambia su actitud al participar en la predicación, ¿no? Por lo tanto, trae una lección para nosotros muy clave, ¿no? Si estamos quizá desanimados o la salud nos preocupa, el centrarnos en predicar a otros, en ayudar a otros, va a ser algo que nos va a hacer recuperar la sonrisa. Efectivamente, muchas gracias. Y el tercer apartado tiene que ver con el desánimo que puede ser consecuencia de no recibir una responsabilidad que esperamos. Vamos a entrar en el párrafo 14. Tal vez deseemos recibir cierta responsabilidad en la congregación o en el circuito, pero hay varias razones por las que quizás no se nos conceda, como por ejemplo la edad, la salud u otros factores. En casos como esos, el ejemplo del rey David puede sernos de mucha ayuda. Su mayor ilusión era construir el templo de Dios, pero cuando se enteró de que no había sido elegido para ese privilegio, le dio todo su apoyo a la persona a quien Dios había escogido. Incluso aportó una gran cantidad de oro y plata. ¡Qué excelente ejemplo nos puso! Pues esta es la pregunta. ¿Qué excelente ejemplo nos puso el rey David? Hermana Rodríguez. Pues para David su mayor ilusión era construir el templo, pero Jehová no se lo concedió y eligió a su hijo Salomón para hacerlo. David le dio todo su apoyo y contribuyó económicamente. Pues a nosotros nos puede pasar igual, un privilegio que no llega, que se lo dan a otro o que por nuestras circunstancias tampoco lo podemos obtener, pero siempre debemos tener buena actitud y dar todo nuestro apoyo. Gracias, Josimara. Hermano Teso. Hay que recordar que recibir una responsabilidad no depende solo de nosotros. Hay factores, la edad, por ejemplo, a veces eres demasiado joven o eres demasiado mayor, o la salud no te acompaña. Al principio sí, después cuando llega el momento no la tienes. Esos factores se te escapan de las manos, por lo tanto, no recibir una responsabilidad no debería desanimarnos. Así es, eso es cierto. Hermana Sánchez. Sí, lo bonito es ver cómo David quería tanto a Jehová que lo único que le importaba es que el templo se llevara a cabo. Si tenía que ser otra persona, pues que así fuera. Así que queremos tener esa actitud, ¿no? Si buscamos la gloria de Dios y el bienestar de los hermanos, pues no nos importará que sea otro el que tenga cierta responsabilidad, sino que nos sentiremos felices pues siempre que se lleve a cabo. Exacto, muchas gracias. Hermana Teso. Y también, como Salomón mismo reconoció en primer libro de las Crónicas, el 29:1, le dijo a la congregación, es joven, Jehová ha escogido a otra persona que era su hijo, es joven y no tiene experiencia y además la obra es muy grande. Pues precisamente por esa razón se esforzó mucho más en ayudarle, en preparar todo y en darle todo su apoyo. Pues lo mismo cualquier hermano. Claro, es verdad, muy cierto. Hermano Márquez.
Y a pesar de, además de darle apoyo directamente con su contribución, menciona el relato de primero de Crónicas, que dice: ¿quién se ofrece a traerle hoy a Jehová una donación? Así él también motiva e impulsa a otros a que den apoyo a su hijo, y que en realidad es a Jehová a quien se está dando esa donación. Es así. Y él puso el ejemplo, ¿verdad? La hermana Moura, querías añadir. Es recordar que una de las razones que Jehová le dio a David por la cual él no iba a construir el templo es porque él había sido un hombre de guerra. Tenía las manos manchadas de sangre, pero David no se sintió rencoroso ni resentido. Él podía haber dicho: Jehová, pero tú me has mandado a hacer esto. Yo te he obedecido al máximo, y ahora algo que va a mi corazón, que quiero hacer, va a resultar que lo que he hecho fielmente en el pasado es lo que va a ser un problema ahora en el futuro. Pues no. David entendió que el propósito de Jehová tenía que cumplirse a la manera de Jehová y en el tiempo de Jehová. Y él había tenido una parte muy importante, muy satisfactoria de poder participar en ese proyecto, pero ahora era el momento de dejar que Jehová decidiera cómo se iba a hacer lo siguiente. Muy bien. Un excelente ejemplo, como decía la pregunta. Leamos el párrafo 15, por favor. Debido a los problemas de salud, un hermano de Francia llamado Hug tuvo que dejar de ser anciano. Ni siquiera podía atender las tareas más sencillas de su casa. Él escribe: al principio me vine abajo y sentía que no servía para nada. Pero con el tiempo aprendí a aceptar mis limitaciones y a ser feliz con lo que sí podía hacer en mi servicio a Jehová. No pienso rendirme. Soy como Gedeón y sus 300 hombres. Aunque estoy cansado, seguiré en la lucha. Pues aplicación práctica. ¿Cómo logró un hermano vencer el desánimo? Hermana Rovira. Este hermano tuvo que dejar de ser anciano, pero seguro que el pensar en el ejemplo de Gedeón le ayudó muchísimo. El hermano estaba muy limitado, muy desanimado y pensaba de que no servía para nada. Pero al tener presente a este personaje, de que aunque estaban muy cansados, ellos siguieron en la lucha, pues el hermano quiso imitarlo. Así es, muy bien. Hermano Moura. Y qué bonito ejemplo también para nuestros hermanos mayores. Es que cuando uno llega a un momento, y ahí me acuerdo de mis padres, ¿no? El hecho de aceptar sus limitaciones y ser feliz con lo que podía hacer, no lo que pensaba que podía hacer o lo que hacía. Y eso era interesante. Y después ahí dice que el ejemplo de Gedeón, ¿no? Estoy cansado, pero no me voy a rendir. Voy a seguir en la lucha. Y eso es lo bonito, la motivación. Qué actitud más positiva, ¿verdad? Y el párrafo 16, por favor. Los ángeles fieles también son un buen ejemplo. En cierta ocasión, Jehová les pidió a los ángeles que dieran sugerencias sobre cómo engañar al malvado rey Acab. Varios de ellos aportaron ideas, pero Jehová eligió a uno de ellos y le dijo que la suya saldría bien. ¿Se desanimaron los demás y pensaron: ¿para qué dije nada? No hay nada que indique que así fuera. Los ángeles son humildes de verdad y quieren que Jehová se lleve todo el mérito. La pregunta 16. ¿Qué nos enseña el ejemplo de los ángeles? Hermano Teso. Ellos tampoco reciben todas las asignaciones disponibles. Jehová en este caso escogió a uno de ellos, la idea le pareció buena, los demás no dijeron: ¿por qué habré dicho yo nada? Al final no me han dado el privilegio a mí, ¿no? Y cuando en otras ocasiones se les ha preguntado por su nombre o se les ha querido rendir homenaje, han rechazado esto. Por lo tanto, ver la actitud de ellos quizá nos ayude a nosotros a esperar, a saber esperar si es que hay que recibir o no responsabilidades. Efectivamente, así es. Hermano Sánchez. Y siempre están activos. Jehová hizo una solicitud, pero ellos sí que pusieron su parte. Pide Jehová, pues nosotros respondemos. Y ya le dejan las cosas en manos de Jehová, que Jehová sea quien haga las cosas como él vea, ¿no? De esa manera reflejaron que la gloria va para Jehová. Muy bien. Y el hermano Teso hizo referencia a la disposición de estos ángeles de dejar el protagonismo a Jehová, también el hermano Sánchez lo ha mencionado. ¿Queréis citar de las dos citas o referencias bíblicas aquí cómo se refleja en ellas la misma disposición de los personajes que estuvieron envueltos? Por ejemplo, el relato de Jueces 13, que tiene que ver con
la explicación que el ángel dio a Manoa sobre su futuro hijo? ¿Cuál fue la actitud que tuvo el ángel, hermano Pocero? Bueno, pues pese a que le insistieron y le decían que querían saber cuál era su nombre para darle las gracias, honrarle, pues él dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿No ves que es algo maravilloso? Es decir, estaba pues cediendo el protagonismo, ¿no?, a otra situación y no cayó en la tentación, ¿no? Demostró realmente que era humilde. Así es, muy bien. Y en el caso de Apocalipsis 19:10, Juan se inclina ante el ángel y la reacción de este, hermana Elizabeth Martín. Pues también que demostró una actitud humilde, ¿no? Porque dijo que era un esclavo como él, ¿no? Y que solo tenía que adorar a Jehová. Así es, muchas gracias. Pues bien, vamos al párrafo 17 que recoge las ideas y nos da la lección práctica. Por favor. Tengamos muy claro que el mayor honor que podemos tener es ser testigos de Jehová y predicar el reino. Las responsabilidades y asignaciones vienen y van, pero lo que nos hace realmente valiosos para Jehová y para nuestros hermanos no es eso, sino la humildad y la modestia. Por eso roguemos a Jehová que nos ayude a seguir manteniendo estas cualidades. Meditemos en todos los buenos ejemplos de humildad y modestia que hay en la Biblia y sirvamos con gusto a nuestros hermanos en lo que esté a nuestro alcance. Dice esta pregunta, ¿qué debemos hacer si estamos desanimados porque no tenemos cierta responsabilidad o asignación? Hermana Rodríguez. Hay una frase de un artículo que dice que las asignaciones son temporales, pero que el servicio a Jehová es eterno. Así que debemos ser humildes y modestos sin importar qué asignación tengamos, porque lo que es importante es ser siervo de Jehová. Gracias. Hermana López. Y entender que el mayor honor que tenemos es ser testigos de Jehová, llevar sobre nosotros su nombre y predicar el reino. Y eso no importa dónde estemos o la asignación o responsabilidad que tengamos, todos podremos hacerlo. Claro, es verdad. Hermano Pintado. Y el párrafo menciona que al orar a Jehová le sigamos pidiendo que nos ayude a mantener cualidades, no una asignación, porque al final lo que realmente es valorado por Jehová son las cualidades que tenemos y que nos esforzamos por mantener a lo largo del paso de los años. Así es, gracias. Y todo esto que estáis explicando tiene que ver con el Salmo 138:6. ¿Alguien querría leer este versículo, por favor? Hermana Teso. Aunque Jehová es elevado, se fija en el humilde, pero al arrogante solo lo conoce de lejos. Muchas gracias. Un breve comentario aplicando todo lo que estáis comentando. ¿Cuál es la cosa importante que Jehová desea ver en nosotros, hermano Moura? Jehová valore la humildad y la modestia y el hecho que estamos ayudando con gusto a nuestros hermanos. En cualquier asignación, así es. Muy bien, pues llegamos al siguiente subtítulo, si nuestro territorio es poco productivo, otra posible fuente de desánimo. Sí, leamos los dos siguientes párrafos. ¿Predicamos en un territorio en el que no es fácil encontrar a las personas en sus casas o conseguir que nos escuchen? Si eso nos desanima, ¿qué podemos hacer para mantener o incluso aumentar nuestra alegría? El recuadro Cómo disfrutar más del ministerio contiene algunas ideas útiles. También es importante tener el punto de vista correcto sobre el ministerio. ¿Qué significa esto? Tengamos presente que lo más importante es proclamar el nombre de Dios y el reino. Jesús dejó claro que pocas personas encontrarían el camino que lleva a la vida. Por otro lado, al predicar tenemos el honor de colaborar con Jehová, Jesús y los ángeles. Además, es Jehová quien trae a su organización a quienes desean servirle. Así que puede ser que una persona no escuche el mensaje ahora, pero sí lo haga la próxima vez que hablemos con ella. Muchas gracias. Leemos la pregunta 18 y 19. ¿Qué nos puede ayudar a seguir predicando con alegría en un territorio poco productivo? ¿Qué nos ayudará a no desanimarnos, aunque el territorio no sea todo lo productivo que quisiéramos? Hermana Rovira. Pensar que lo importante es proclamar el nombre de Jehová
Y esto ya damos por sentado que será así, por lo tanto tenemos que ser muy realistas y pensar el objetivo con que predicamos. ¿Es así? Muy bien. Hermano Teso. Jesús ya dijo en Mateo 7 que el territorio sería poco productivo. Así, por tanto, esa es la realidad y con eso tenemos que enfrentar. Así es, muy bien. Hermana Márquez. Y aunque un territorio sea poco productivo, recordar que Jehová es quien atrae a las personas a la organización. Si estamos ahí predicando día a día, pues Jehová traerá a la persona indicada cuando sea el momento. Muy bien, así es. Hermano Rodríguez. En Mateo 28:20 también hay otro punto interesante que destaca el párrafo 19. Jesús dijo allí: estaré con ustedes todos los días. Así que si estamos predicando en un territorio poco productivo, pensar que Jesús también está ahí con nosotros, Eso apoyándonos, nos dará fuerzas para seguir. Sin duda, así es. Muy bien. Bueno, López. Y a veces necesitamos revisar también aspectos prácticos que la organización nos sugiere. Tenemos un recuadro con 7 ideas que nos ayudarán a disfrutar más del ministerio. Es verdad, las conocemos la mayoría de ellas, pero a veces necesitamos mejorar o meditar, pensar en algunas de ellas, ver cómo aplicarlas en nuestro territorio. Eso puede ayudarnos mucho. Claro, muy bien. Así es muy interesante tomar en cuenta y ver si podemos hacer uso de algunas de estas ideas que no estamos aplicando todavía. ¿Podemos leer el párrafo 20, por favor? Podemos aprender mucho del profeta Jeremías. A él le tocó predicar en un territorio extremadamente difícil. De hecho, la gente lo insultaba y se burlaba de él todo el día. Se desanimó tanto que estuvo a punto de tirar la toalla, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Él mismo explicó que las palabras de Jehová se volvieron en su corazón como un fuego que no podía contener. Y lo mismo nos pasará a nosotros si llenamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Ese es un motivo más para estudiarla todos los días y meditar en ella. Entonces, disfrutaremos más de la predicación y puede que hasta tengamos mejores resultados. Podemos leer la cita de Jeremías 20, 8 y 9. Hermana Rodríguez. Porque cada vez que hablo tengo que gritar y anunciar violencia y destrucción. Y las palabras de Jehová han hecho que la gente me insulte y se burle de mí todo el día. Entonces dije, no hablaré de él y no hablaré más en su nombre. Pero sus palabras se volvieron en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me cansé de contenerlas, no pude soportarlo más. Muchas gracias. Así, de acuerdo con esas palabras de Jeremías, ¿qué nos ayudará a vencer el desánimo? Hermana Teso. Pues si nosotros llenamos nuestra mente y corazón con la palabra de Jehová, la estudiamos y meditamos en ella, nos pasará lo mismo que le pasó a Jeremías. Aunque nos desanimemos y pensamos, no voy a predicar o no tengo ganas, será imposible, como a él le pasó. Él pensó así, pero llegó un momento que dijo, es que no pude más, tenía que hablar de Jehová. Entonces evitaremos ese desánimo porque seremos incapaces de callarnos. Muy bien, gracias. Hermana Gunther. En Jeremías 15, versículo 16, podemos leer cómo pensaba Jeremías sobre las palabras de Jehová. Dice, tus palabras se convirtieron en la alegría y felicidad de mi corazón. Si vemos las palabras de Jehová de la misma manera, nos motivará a hablar de ellas. Claro, muy bien, gracias Nadia. Excelente. Hermano Pucero. Fue cierto en su caso porque en el versículo 9 dice que no hablaría más de su nombre. Y sin embargo luego en el versículo 16, cuando se da cuenta de eso, dice, yo llevo tu nombre. Así que había cambiado totalmente su actitud. Sin duda, y puede ser sumamente animador para nosotros, hermana Rovira. Y sin duda esto nos muestra la importancia de ser estudiantes diligentes de su palabra, y esto hará que los pensamientos de Jehová lleguen a ser nuestros pensamientos y de esta manera actuaremos tal como a él le gusta. Así es, muy bien. Pues podemos concluir con la lectura del párrafo 21. Débora, mencionada en el párrafo 4, dice, el desánimo puede ser un arma muy poderosa en manos de Satanás, pero Satanás y sus armas no tienen ninguna posibilidad contra Jehová. Por eso,
Sea lo que sea que nos desanime, contémosle a Jehová exactamente cómo nos sentimos y pidámosle ayuda. Él nos ayudará a lidiar con nuestras imperfecciones y debilidades. Nos ayudará cuando estemos enfermos. Nos ayudará a tener un punto de vista equilibrado de nuestras responsabilidades y asignaciones. Y nos ayudará a ver el ministerio con una actitud positiva. Gracias a Él podemos vencer el desánimo. Pues agradecemos mucho tu excelente lectura, hermano Martín. Nos ha ayudado a disfrutar de todo el estudio. Tenemos la última pregunta antes del repaso. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? ¿Cuál es el kit, la clave para que podamos hacer frente a las situaciones que desaniman? Hermano Urdiales. Pues primero estando convencidos de que no hay nada que pueda desanimarnos completamente o que no tenga solución. Si le contamos a Jehová cómo nos sentimos y le pedimos ayuda, Él va a estar dispuesto a dárnosla. No queremos darle ninguna oportunidad a Satanás para que nos termine venciendo. Es verdad, cierto. Y veis que este es el nexo de unión entre todas las situaciones que hemos mencionado, ¿no? La oración es lo fundamental. ¿Por qué es tan importante? ¿De qué cosas podemos orarle a Jehová sin importar las situaciones que enfrentemos? Hermana Moura. Pues de todo lo personal que no le contaríamos a nadie más. Hemos hablado de enfermedad, hemos hablado de desear privilegios que no llegan, hemos visto también el tema de la predicación. Son cosas que uno puede hablar a Jehová con la tranquilidad de que Él lo va a entender y además que tiene el deseo de echarnos una mano. Así es. Pues muy bien, tenemos las preguntas finales que están relacionadas con los tres de las citas que hemos leído. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a luchar contra el desánimo? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Hermano Díaz. Sí, aquí leíamos cómo Jehová es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Cuando nos sentimos desanimados debido a las imperfecciones que tenemos, a las cosas que hacemos que a Jehová no le agradan, el recurrir a Él por medio de la oración, pedirle perdón, buscar la ayuda de hermanos dentro de la congregación, vemos cómo todo eso nos ayuda a luchar con el desánimo debido a nuestras imperfecciones. Ese sí, gracias. ¿Qué hay del Salmo 41, versículo 3? Hermana Martín. Pues que a lo mejor tenemos mala salud y Jehová no nos cura de forma milagrosa, pero sí que nos da el consuelo, las fuerzas que necesitamos, quizá a través de los hermanos o incluso pues recordando palabras consoladoras de su palabra. Así es. Y la última referencia, Jeremías capítulo 20, versículos 8 y 9. ¿Cómo nos ayuda a vencer el desánimo? Hermana López. Si estamos en territorios poco productivos, pues hacer como Jeremías. Él dice que al principio no quería hablar, pero se sentía tan lleno en su corazón como un fuego. Si nosotros nos llenamos también de la palabra de Jehová mediante la lectura y la meditación, pues nos sentiremos impulsados a hablar independientemente del territorio. Así es. Pues ha sido un artículo excelente. Gracias a todos por la buena participación, comentarios muy, muy bien pensados. El artículo trataba de ayudarnos a ver cómo vencer el desánimo. Reconocía, como recordáis, hemos empezado diciendo que el desánimo puede venir provocado por infinidad de circunstancias que nos rodean. No estamos libres, ninguno de nosotros, pero tenemos buena ayuda para afrontar estas cosas que a veces nos pueden afectar. Y sobre todo, nunca olvidar que Jehová es nuestro ayudador. Por eso debemos recurrir a Él en oración. Pues con esto concluimos nuestra reunión. Sin duda ha sido, como decía nuestro hermano en la introducción, un verdadero banquete espiritual. Hemos disfrutado mucho y agradecemos la atención y participación de todos. Vamos a concluir con la canción final de nuestro estudio, la número 41, con el tema o título Padre, escucha mi oración. Y después el hermano Alejandro Urdiales nos va a dirigir en la oración final.